queda solamente el examen final, que es el 16 de julio. Así que hoy tenemos que terminar un poquitito nuestra unidad 3, que ya la hicimos de manera práctica. Lo único que faltaba es la elaboración del informe. Ustedes tienen ya en la plataforma el archivo de el documento de la unidad 3, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer esa revisión. Estuve recibiendo los test, pero todavía no miré porque desde ayer estuve recibiendo y no tuve todavía tiempo de mirar un poco cómo están los test. Así que seguramente que este fin de semana voy a ir mirando, ¿verdad? Voy a ir completando. ¿Ustedes hasta cuándo tienen clase? Hasta hoy. Hasta hoy. Hoy ya es la Sí, última clase que tienen. sí, Ya. profe. Capaz, bueno, le voy a poner las correcciones de los test, les voy a poner en las hojas para que puedan ustedes saber en qué se equivocaron. Nuestro examen es el próximo 16 de julio. A ver un poco. El próximo viernes es 2 de julio, ¿verdad? 2 de julio. A ver un poco. Mientras va entrando la gente. ...2 de julio. A mí me gustaría que el próximo viernes nos encontremos por lo menos un ratito, ¿verdad? Con las personas que quieran tener algún tipo de tutoría. Yo voy a estar por lo menos una hora con respecto a los test, ¿verdad? Entonces, de 19 a 20 voy a estar en la llamada. Si es que alguien quiere entrar, quiere preguntar, quiere comentar algo. La devolución de los test vamos a hacer de la misma forma que me entregaron. Ustedes pueden organizarse, entonces vienen una o dos personas a buscar sus test y llevan y se reparten, o van a tener que venir a buscar de mi casa únicamente para no llevar al colegio, ¿verdad? Algunos me llevaron al colegio, les fue más sencillo, pero para retirar los test deberían venir a mi casa. Yo les voy a avisar por el grupal cuando ya está todo corregido. Esos test, ustedes se acuerdan que hablamos del examen final. El examen final va a tener dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es la aplicación a otra persona. Ustedes lo que hicieron con estos test que me entregaron ahora fue autoaplicarse. O sea, en realidad que yo les apliqué a ustedes de manera que ustedes vean cómo se hace la aplicación. Ahora lo que ustedes tienen que hacer para el examen final es presentar un caso de orientación vocacional que les había dicho, ustedes le pueden hacer a una persona que esté, por ejemplo, terminando el colegio, no una persona muy joven. Procuren que sea alguien, qué sé yo, que esté en segundo, tercero de la media, o una persona que esté así en la duda, que no sabe qué va a hacer. Bueno, y ese es el estudio acaso que ustedes van a presentar para el examen final. El examen final aparte tiene una parte teórica, que es la unidad 3 y la unidad 2 que todavía no evaluamos. Entonces, la unidad 2 y la unidad 3 van a ser los temas para el examen final. Y hoy vamos a ver la unidad 3, ¿verdad? La unidad 3 es básicamente la descripción de las herramientas que utilizamos. Y también hay en la última parte de la unidad, ustedes van a encontrar tipo un programita, ¿verdad? Tipo un programita que es una propuesta de programa de orientación vocacional si es que ustedes van a hacer en una institución. Entonces yo les puse como un modelo, ¿verdad? Para si en algún momento ustedes tienen que ir a hacer orientación vocacional en alguna institución, ya van a tener con esta cátedra, si tienen aprobada la cátedra, ustedes ya están capacitados para hacer un proceso de orientación vocacional con un grupo o con una persona, ¿no? Por supuesto, es necesario que ustedes tengan primero el título, qué sé yo, pero ya pueden hacerlo, por ejemplo, con otra persona, con un psicólogo que ya está recibido, ya están
técnicamente capacitados para hacer el proceso. Entonces, para el examen final tenemos dos partes. El 50% del examen final es el estudio de caso que ustedes van a presentar. Van a hacer el mismo proceso de evaluación, la aplicación de las pruebas. Lo único que va a ser nuevo es que van a tener que incorporar un informe, que es lo que yo no les pedí para el segundo parcial porque no dimos. Entonces no les puedo pedir algo que no desarrollamos. Pero hoy sí vamos a ver el informe. Entonces ahí ya ustedes van a saber también esos resultados que obtuvieron de la aplicación de los cuestionarios, de los gráficos, etcétera, cómo lo van a plasmar en un documento, en una síntesis, haciendo una síntesis. Y les presento algunos modelos de informe que ustedes pueden utilizar. Como yo les dije desde el comienzo, estas pruebas que yo les mostré, les enseñé en esta cátedra son algunas de las pruebas que se pueden utilizar. ¿Sí? Van a aparecer seguramente pruebas más nuevas, ustedes van a tener acceso a otros materiales, genial. O sea, esto es solamente un modelo. El tema es que para la evaluación tenemos que tener un cuestionario de intereses, algún cuestionario que mida rasgos de personalidad, algún test de aptitudes, se puede aplicar una prueba proyectiva. Y con eso ya tienen suficiente material para hacer un proceso de orientación vocacional. Sin olvidar la motivación que es muy importante, sobre todo si la van a hacer en grupo. Cuando lo van a hacer en un colegio o en un instituto, lo que sea, donde hay mucho, la motivación es más importante aún. Se puede hacer a través de, yo les presenté a ustedes un videíto, ¿se acuerdan el videíto de donde tus sellos te lleven? Creo que era el que les presenté a ustedes. Y después un compartir, o se puede hacer a través de unas presentaciones. Eso ya ya depende mucho también de ustedes, pero lo importante es el proceso de motivación. Eso vamos a volver a revisar hoy un poquito al final de la clase. ¿Hay alguna duda sobre el tema de los test? A mí lo que me preocupó fue el último test por el tema de la matriz. Viste Sí, como nunca estaba seguro, profe. sí, Sí, ese hice fue bien o no. un poquito de problema. Voy a Sí. revisar qué tal les fue con eso, ¿verdad? A mí es el único que me complicó por, no sé si se Incluso me desfasó la matriz. si ustedes se ponen de acuerdo y quieren venir a mi casa, por lo menos en grupos de, qué sé yo, de 4, pónganle, yo voy a salir a ver un poco, no, pero ya va a ser, qué sé yo, no, pensé que me iba a agarrar las vacaciones de invierno. El 12 empiezan las vacaciones de invierno. ¿Qué Capaz por, necesita, profe? Para que se busque no, algo. si ustedes quieren venir a preguntarme algo, por ejemplo, alguna consulta, pero no hay problema, me pueden hacer nomás al teléfono también. Yo, o sea, la verdad, o sea, de mi punto de vista, yo entendí, ¿verdad? Como te digo, la matriz nomás de repente no, parece que necesito el original, ¿verdad? O sea, el que esté bien, para estar seguro, porque no cachaba bien esa parte. Pero así, todo lo que explicaste, sí, se entendió perfectamente. Excelente. La matriz Sí, esa del Thurston fue la que creó el problema. sí, sí, ese no me lo cambió. A mí me complicó, a mí nomás, A no vos te sé si a los otros también, ¿verdad? Sí, excelente. pero después todo perfecto, profe, o sea que se entendió todo. Súper, súper. Sí. Y yo voy a controlar a ver qué tal salió, ¿verdad? Y de repente cuando vienen a buscar, podemos conversar un ratito. Yo les voy a mostrar bien cómo es. Estoy pensando nomás para que ustedes puedan aplicar y corregir bien a sus sujetos, ¿verdad? No hay problema con eso. Un ratito cuando vienen a buscarse ustedes, si es que es a la tarde, por ejemplo, yo podría recibirles un ratito y mirar con ustedes eso, los que necesiten aclaración. ¿Está? Profe, y Sí. esa matriz no podemos mandarla a hacer de nuevo.
Voy a ir a ¿O no ver un tenés para poco, mandar a hacer? voy a ir a ver un poco en el. Yo tengo la matriz, la Mm, original, digamos. Yo tengo la matriz ujú, original. Yo no sé qué pasó en la fotocopiadora realmente, porque yo vi cómo ella hizo la copia, ¿verdad? Pero ujú. me puedo ir a revisar otra vez y les aviso qué fue lo que Dale, pasó. profe. Así para buscar Igualmente, de nuevo y poder aplicarlo. igualmente yo tengo en mi casa la matriz original. Si alguien quiere venir a buscar, Ujú. llevar, hacer la fotocopia y me trae otra vez, no hay problema tampoco. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, Cerca profe. del palacio, o sea, sobre Doctor Paiva, hay una librería que hace en papel, tipo, es como un papel manteca más o menos, pero es rígido. No es así, no sé cómo se llama ese papel, pero yo suelo hacer ahí las matrices para los test también. Y es acá cerca, relativamente cerca de mi casa. Así que bueno, el que quiere me avisa, yo le presto la matriz original, se va, hace y me trae otra vez, sin problema, sin problema. Bueno, vamos a ¿A ver partir con... de qué hora, profe? Y En tu ponerle casa, ¿a partir de que qué en hora? mi casa tiene que ser a la tarde, a partir de las 4, pues en el colegio me cuesta mucho eso de salir, porque mi oficina está Ujú, arriba, pues. A veces no puedo bajarme ujú. enseguida porque estoy ocupada. En mi casa a partir de las 4, de las 16 horas. Ella generalmente Ok. no salgo, no hay lo donde irse, ¿verdad? Así que me tienen que avisar nomás. Y lo mismo mañana Dale, sábado, profe. no hay problema. Bueno, a ver un poquito. Vamos a echarle una miradita a lo que es nuestra unidad 3. Ustedes ya tienen la plataforma. Voy a presentar, vamos a ir leyendo. Les voy a pedir que me ayuden un poco a ir leyendo la unidad 3 para que yo no lea nomás solita. Entonces ustedes me van a ir ayudando y yo voy a ir explicando de qué se trata. Es solamente una explicación teórica de lo que nosotros ya hicimos. Nosotros ya hicimos. Un ratito. Voy a apagar ahora sí mi cámara para que tenga mejor resolución. Vamos a ver nuestra unidad 3, que se llama justamente este no es, que se llama justamente instrumentos de evaluación. Un ratito voy a abrir. Me van a avisar cuando ya tengan visualizado, por favor. Me avisan cuando tienen visualizada la unidad 3. Aparece ya, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nuestra unidad 3 se trata justamente de los instrumentos de evaluación que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a echarle un poco una miradita a esto. A los test de intereses, a los test de aptitudes, al test de personalidad. Y aquí vamos a ponerle un poco más de énfasis en la elaboración del informe y en la propuesta de un programa de orientación vocacional que yo pueda aplicar en un colegio, en una institución, etcétera. Bueno, esto creo que ya sabemos bastante. Los cuestionarios de intereses profesionales no pueden faltar en el momento de la evaluación. Los test de intereses son herramientas que aportan datos para descubrir los intereses y relacionarlos con salidas profesionales reales y con perspectivas de futuro. Los intereses profesionales son los que uno va a poder desarrollar por medio de una carrera y los intereses personales son todas las actividades que uno realiza haciendo, no necesariamente de manera profesional, por ejemplo, los pasatiempos, favoritos, etc. Todo cuestionario de intereses profesionales incluye varias áreas de profesiones, pero nunca vas a tener todo, ¿verdad? Difícil es que de repente un cuestionario de intereses cubra tanto.
Nosotros estamos usando el que se llama Cuestionario de Intereses Profesionales SIP, ¿verdad? Tiene 15 áreas que mide el SIP, pero siempre va a haber algo que no mide, ¿verdad? Entonces, por eso es que le complementamos con las pruebas proyectivas. Después, todo proceso de evaluación de orientación vocacional tienen que tener las pruebas de aptitudes. Algunos le llaman también test psicométricos, test psicotécnicos, ¿verdad? Generalmente evalúan conocimientos o aptitudes, ya sean generales o específicas, a través de cuestionarios o también a través de pruebas, ¿verdad? Los test de aptitudes, a diferencia de los test de intereses que no necesitan tener límite de tiempo, generalmente son cronometrados. El test que nosotros usamos, el de inteligencia general y factorial IGF, ¿se acuerdan? Yo les dije, den 45 minutos, ¿sí? Son estrictamente cronometrados y implican una cantidad de preguntas con unas opciones múltiples que apuntan a evaluar algunos aspectos de las capacidades, sobre todo intelectuales: razonamiento numérico, verbal, no verbal, espacial, mecánico y abstracto, a través de esas pruebas que ustedes estuvieron haciendo. En el caso del IGF específicamente, es un test muy interesante porque te da varias medidas. Primero, la inteligencia general, las aptitudes verbales, la numérica, la espacial o mecánica, a través de los diferentes tests, ¿verdad? Que los diferentes problemas que se van presentando. ¿Se acuerdan ustedes que hay otros también que pueden medir capacidades administrativas? Por ejemplo, esto de saber ordenar, clasificar, codificar, archivar documentos y memoria, etc. Eso no mide el test que nosotros utilizamos. Muy bien. Las aptitudes son capacidades que se requieren para desempeñar el puesto de trabajo que se oferta, y son capacidades que no tenemos plenamente desarrolladas, por lo que podemos mejorarla en la medida que nos vamos poniendo en práctica. En el IGF, cuando yo presento los resultados, siempre pongo áreas de mayor desarrollo, áreas de menor desarrollo, como que dando la posibilidad de que eso se pueda seguir desarrollando. Vamos a suponer que alguien puntuó alto en razonamiento numérico y bajo en aptitud verbal. Póngale por un ejemplo nomás. Entonces, se pone que entre las áreas de mayor desarrollo está el razonamiento numérico y de menor desarrollo el razonamiento verbal, por ejemplo. A ver un poquito. Después tenemos los test de personalidad. Generalmente son inventarios, son cuestionarios. Nosotros utilizamos el inventario de rasgos temperamentales de Thurston. Normalmente los test, el objetivo de los mismos es de que el sujeto pueda identificar aquellas características o rasgos de su personalidad que tienen relación con una carrera o un oficio, algo que a él le podría interesar. El inventario de rasgos temperamentales de Thurston, ¿se acuerdan que medía estos rasgos específicamente? Actividad, vigorosidad, impulsividad, dominancia, liderazgo, estabilidad, sociabilidad y reflexión. 7 rasgos medía el Thurston a través de 140 preguntas. ¿Se acuerdan que justamente el test polémico era por la matriz? 140 preguntas de fácil respuesta, digamos, sencilla, que el sujeto tiene que ir contestando, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, se aplica de manera individual o colectiva. Tanto el Thurston como el test de aptitudes, el IGF,
se pueden aplicar de manera colectiva o de manera individual. O sea, yo elegí estas pruebas de manera que ustedes las puedan utilizar, ya sea con personas, digamos, de manera individual, o que las puedan aplicar también en grupo. En cuanto a los test o inventarios de rasgos temperamentales, no hay un tiempo límite. Por supuesto, un sujeto que está 1 hora tratando de resolver o de responder, perdón, un inventario, o sea, ya te está dando una pauta, ¿verdad? Esto no pueden durar demasiado tiempo. La mayoría tarda como 20 o 30 minutos en terminar un cuestionario como el Thurston, por ejemplo. Bueno, y después tenemos las técnicas proyectivas en orientación vocacional. Hay varias técnicas proyectivas. ¿Para qué utilizar una técnica proyectiva? Particularmente a mí ¿Hay alguien que quiere entrar en la llamada? Voy a ver un poco, voy a fijarme porque escuché. No. ¿Qué es lo que pasa con las técnicas proyectivas? Particularmente a mí me gusta mucho, sobre todo visión de futuro, que es la que hicimos nosotros, porque como los test de intereses no miden, o sea, no cubren todo el campo vocacional y profesional, estas técnicas proyectivas lo que hacen es dar la posibilidad de que el sujeto se proyecte en una profesión que no miden los test de intereses. Entonces, cuando vos le haces visión de futuro, cuando vos le aplicas visión de futuro, el sujeto, vamos a suponer un sujeto que quiera hacer, que quiera tener un restaurante de comida típica, póngale un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la persona dibuja eso en su hoja. Y eso así específicamente así no va a medir, no mide, el CIP, por ejemplo, no mide nada de gastronomía, por ejemplo. No mide nada de gastronomía. Entonces, ahí, digamos, se salva ese límite que tienen los test de intereses. Bueno, una técnica proyectiva es un procedimiento de recogida de información que utilizan algunos psicólogos con una peculiaridad. Nos introducen al mundo profundo e inconsciente del individuo. ¿Y cómo se realiza eso? A través de la proyección. ¿Qué es la proyección? Es, digamos, una forma, un mecanismo, en realidad un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero en este caso es un mecanismo por el cual el sujeto refleja algo de sí mismo que lo hace a través, de manera indirecta, digamos. Cuando hablamos de visión de futuro, uno no le dice directamente al sujeto, dibujar la profesión que te interese, ¿verdad? No le dice eso. Le dice cómo te ves de aquí a 10 años. Entonces, bueno, el sujeto dibuja eso. Cada vez que responde el sujeto, porque hay varias pruebas proyectivas, no es solamente el gráfico. Yo les voy a presentar acá 2 pruebas proyectivas, una que se llama visión de futuro y otra que se llama el árbol. Pero hay también otras pruebas que tienen que ver con relatar historias o con completar frases. Entonces, hay varias pruebas o mirar algunas fotos y la persona se proyecta también a partir de ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un poquito más lo que les estaba diciendo. A partir de estímulos, sugerencias, imágenes, lo que se procura es estimular la imaginación del sujeto, ¿sí? Hay de muy diferentes materiales, ¿verdad? Pero todos tienen como un objetivo común, el que el sujeto pueda expresar algo
interno a través de la prueba. A ver un poquito. Bueno, en este material hace una aclaración de que es imprescindible que el sujeto que aplica cuente con una formación especializada y sea un experto. Para orientación vocacional no es tan necesario esto, porque como es muy sencillo lo que uno tiene que considerar, ¿verdad? Entonces no hace falta tener una formación específica. Ahora, si yo voy a utilizar más desde la clínica, qué sé yo, ahí sí se necesita más formación en este tipo de evaluaciones. Pero cuando es para orientación vocacional, es muy sencillo, muy obvio lo que vamos a necesitar. Vamos a ver un poquito más. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer la siguiente técnica, que es la del árbol? Te leo, profe. ¿Alguien puede leer, por favor, la técnica del árbol? Yo, profe, te leo. Dale. Esta técnica propone que cada participante, a través del dibujo de un árbol realizado en forma individual, intente plasmar en el mismo cuáles han sido hasta el momento los pasos, las elecciones, las decisiones y aquellas experiencias por las que han transitado en relación a la temática vocacional ocupacional. Tiene como objetivo promover que cada participante identifique cuáles han sido hasta el momento sus itinerarios educativos, ocupacionales y su proyección en relación a ambos. Para dar comienzo a la tarea, el coordinador invita a los jóvenes a compartir en el grupo, a través de un diálogo, sus aspiraciones en relación al futuro, cómo se imaginan en algunos años, etc. Luego se distribuyen los materiales, papeles, marcadores o lápices de colores, y se da la siguiente consigna. Dibuja un árbol que represente el itinerario de tu vida, con las actividades realizadas y los proyectos a futuro. Cada árbol deberá tener raíces, troncos, ramas, frutos y brotes nuevos. En las raíces escribí aquellas cosas que aprendiste en forma natural, pero que forman parte de lo que sabes y podrían constituir... Perdón, ¿se me cortó? Sí. Hola. Hola. En las raíces escribí aquellas cosas que aprendiste en forma natural, pero que forman parte de lo que sabes y podrían constituir una suerte de oficio, hobby o carrera. El tiempo que jugaste en un deporte, habilidades con las plantas, van ayudadas a un familiar a realizar una tarea, interés por alguna área de conocimiento en particular, etc. En el tronco, todo lo que aprendiste en espacios de formación. Aprendizajes formales, cursos particulares, talleres, actividades recreativas, trabajos desempeñados anteriormente. Entonces tenemos una idea de cómo se realiza el test del árbol. Falta un poquitito más lo de las ramas y lo de los frutos y brotes nuevos. Okay. En las ramas, lo que estás haciendo hoy, lo que piensas hacer a corto plazo para alcanzar metas personales, los cursos, las posibles orientaciones, cursos complementarios, distintas actividades, algún trabajo, etc. En los frutos, aquellas metas a mediano plazo que quieres alcanzar, lo que puedas visualizar hoy de tu futuro. En los brotes nuevos, lo que todavía debes seguir pensando, lo que falta por decidir. Una vez que haya finalizado su producción, el evaluador invita a compartir el árbol, comenzando los aportes que consideren, para que no le doy, profe, consideran le ha brindado dicha tarea. Excelente, muy bien. Entonces tenemos claridad, porque este es un test que no habíamos hecho, ¿verdad? Nosotros visión de futuro ya hicimos, pero el test del árbol no hicimos. Se puede tomar en un grupo o se puede tomar solo con el sujeto en consultorio, digamos. En el caso de que se tome en grupo, se puede dar la posibilidad a los participantes del grupo de que puedan compartir un poco sus árboles y comentar con el grupo lo que obtuvieron. En el caso de que se haga en consultorio o en una oficina, ¿verdad? Que sea de aplicación individual, se comparte con el evaluador, ¿verdad? Haciendo mucha referencia. Algunos te van a decir, yo no sé dibujar, a mí no me sale bien.
ahí hay que aclarar con el sujeto que eso nosotros no vamos a considerar, que él haga el mejor árbol que pueda, pero sobre todo que pueda hacer referencia a las raíces, como dice acá, escribir esto que tiene que ser así dirigido, ¿sí? Las raíces implican aquellas cosas que uno fue aprendiendo, aquello que ya sabe hacer, ¿verdad? Troncos, el tronco implica todos los aprendizajes más formales, depende del nivel que tenga de formación el sujeto, ¿verdad? Las ramas, por ejemplo, es una situación actual, ¿verdad? Lo que está haciendo o lo que proyecta a corto plazo. Los frutos ya son metas más a mediano plazo, digamos, lo que a mediano plazo le gustaría lograr. Y los brotes serían, es como algo más a largo plazo, algo más a largo plazo. Cuando es en grupo, como les dije, se invita a compartir el árbol. La otra técnica proyectiva, que es la que vimos nosotros, es la de visión de futuro, ¿sí? Y recuerden todo el proceso que llevamos nosotros. La idea es que el sujeto también, como dice acá, podamos nosotros contextualizarle al sujeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace visión de futuro? Es una técnica prospectiva que propone indagar fantasías con respecto al futuro vocacional. Por eso es que se le hace al sujeto imaginarse de acá a 10 años, por ejemplo. Posibilita imaginar el futuro de manera tal que queden en evidencia situaciones más deseadas por el sujeto, pero pueden salir también las más temidas, porque todo eso forma parte del contenido más profundo, más interno del sujeto. En esta prueba, lo que se recomienda es que previamente se genere una suerte de relajación, y de relajación, alguna técnica que les permita tranquilizarse, ¿verdad? Dejar la mente en blanco, de manera a poder empezar a bucear en el interior, mirar hacia adentro. En caso de que la aplicación sea grupal, se puede pedir al sujeto que busque una posición cómoda en la silla, que cierre los ojos, se hace se hace un proceso de relajación guiada, hablando suavemente, pausadamente. Y bueno, recuerdan cómo hicimos nosotros, ¿verdad? Yo les pedí que ustedes, creo que a ustedes les pedí 5 años nomás, pero a los chicos del colegio, por ejemplo, les digo de aquí a 10 años. Incluso a veces conviene situarles en dónde estamos ahora y en dónde vamos a estar en nuestra imaginación. O sea, estamos en el 2021, imagínense ustedes en el 2031. ¿Sí? Y también dar algunas pistas para la visualización. Cómo se imaginan dentro de 10 años trabajando en algo, dónde están, cómo es el lugar, qué actividad están realizando, mírense a ustedes mismos, qué ropa tienen, miren a las personas de su alrededor, qué están haciendo. O sea, acá también depende mucho de la habilidad del que esté guiando esta dinámica, ¿verdad? Bueno, y después es simplemente que dibujen en una hoja. Es muy sencillo porque solamente necesitas una hoja y un lápiz de papel. La hoja tiene que tratar siempre que sea una hoja blanca, ¿verdad? Una hoja que no tenga ningún tipo de renglones ni nada. Una hoja blanca de oficio, puede ser una 4, pero algo que no tenga ninguna otra, otro dibujo, otra marca, nada. Y menos renglones y eso, pues todo eso ya traba. Se hace con lápiz de papel. En los test gráficos no se pone a disposición el borrador, pero si el sujeto te pide, le das. Bueno, y hay una
una variante, digamos, de visión de futuro que en vez de dibujarse a uno mismo, uno se imagina encontrándose de aquí a 10 años, ¿sí? Y es la que está acá abajo. ¿Alguien puede leer, por favor? Voy a dejar un espacio para saber que ahí empieza. La variante de visión de futuro. Leo yo, por favor. Vale, te escucho. Espera que voy a ponerme anteojos porque estoy medio ciego. Un ratito. La parte que dice los invitamos, ¿verdad? Ahí está. Esa es la variante, ¿verdad? Nosotros hicimos visión de futuro, imaginarnos a nosotros de acá a 5 años, ¿se acuerdan? Ustedes se dibujaron. Ahora vamos a ver otra variante de visión de futuro que se trata de un encuentro. A ver, te escuchamos. Bueno, los invitamos a imaginarse que dos de ustedes se encuentran casualmente en la calle dentro de 10 años. No se han visto desde entonces, se reconocen y empiezan a charlar. Luego se les pide que redacten o dramaticen la escena visualizada. En todos los casos, a continuación se realiza un intercambio a nivel grupal de las producciones y cada uno comenta cómo ve lo que el otro ha explicitado. Quien puede ampliar o rectificar la apreciación que recibe de su compañero, mientras el coordinador interviene para promover la participación de todo el grupo y evitar situaciones negativas en la dinámica grupal. El tiempo en el que habrán de proyectarse puede variar de acuerdo a la edad de los participantes y al proceso grupal. En el trabajo con adolescentes puede resultar útil trabajar la visión a futuro a 10 años, ya que es y sigue, profe, tiempo suficiente para que se proyecten culminando sus estudios secundarios y terciarios. Excelente. ¿Hay alguna duda sobre las herramientas antes de pasar a la elaboración del informe? No, profe. No hay ninguna duda, está todo claro. Sí. Ustedes tienen que saber que la elección de las pruebas queda por cuenta de ustedes. Siempre tienen que estar atentos a lo que sale, ¿verdad? A lo nuevo, pero también tienen que tener en cuenta que todas las pruebas que ustedes utilicen con los sujetos a los que van a evaluar o acompañar en el proceso de orientación vocacional, tienen que ser válidas para nuestro entorno. Tienen que ser válidas para nuestro entorno. Y si no, hay que hacer algunas regionalizaciones, digamos, ¿verdad? Entonces, a la hora de elegir la prueba, eso hay que tener en cuenta. Pero las ediciones, las editoriales, suelen tener pruebas interesantes. Por ejemplo, ediciones técnicas. Yo suelo mirar un poco el catálogo de ediciones técnicas. Ellos tienen interesantes propuestas en cuanto a test vocacional. Si ustedes trabajan en un consultorio, o sea, se agrupan, de repente, como son medio caritos, algunos se pueden comprar en conjunto, ¿verdad? Eso ya uno va viendo cómo organizarse. A ver un poquito. Bueno, la elaboración del informe de orientación vocacional. Todos estos test, estas pruebas que aplicamos, nos van a arrojar un resultado, ¿sí? Nos van a arrojar normalmente un perfil, que es lo que ustedes hicieron ahora del sujeto. Eso nosotros entendemos, pero el sujeto evaluado no entiende. Y tampoco entiende la familia si es que estamos tratando con menores de edad. Entonces la elaboración del informe es muy importante, que uno realmente elabore un informe que pueda ser comprensible y útil. Eso es lo más importante. El informe es un escrito, es un documento que certifica la labor del profesional. Todo proceso de evaluación tiene que tener un informe. O sea, no se puede nomás verbalmente decirle al sujeto los resultados de sus test. Yo tengo que presentar por escrito ese informe.
Lo mismo al revés, el informe no puede ser entregado nomás, bueno, vení, buscate al día y te entrego en un sobre y chao, ahí están tus resultados. No, lo correcto es que el informe tenga que ser entregado y explicado por el profesional. Cuando lo hacemos en una institución o cuando lo hacemos de forma masiva, la explicación se le da a todos y a cada uno se le entrega su informe. Y después uno se queda esperando si hay alguna pregunta. Y si es de manera individual, entonces se dedica una sesión a la entrega y devolución del informe. Uno tiene que aclarar todas las dudas del sujeto que fue a ser evaluado. Muy bien. Los informes pueden ser diferentes en cuanto a la forma, en cuanto a la extensión, en cuanto al contenido, al lenguaje, pero siempre deberán tener como objetivo la entrega de que el sujeto tiene que conocer los resultados de su evaluación. Todo informe tiene que tener estas características. El informe tiene que ser contrastable por otros evaluadores, por lo tanto deberá contar con los datos suficientes para identificar a su autor. O sea que yo me tengo que hacer cargo de lo que yo evalué, ¿verdad? Porque el sujeto va a llevar eso. No se entregan las hojas de respuestas, solamente se entregan los perfiles, ¿verdad? Las hojas de respuestas se quedan con uno, pero los perfiles sí se entregan. Tiene que ser comprensible. El sujeto que recibe el informe normalmente no tiene conocimiento de estos temas. Puede que sí, si es que está en una profesión, digamos que en donde se hablan en estos términos, pero puede que no. Entonces, la persona tiene que entender, tiene que comprender. Hay que redactar de acuerdo al receptor. Y debe ser útil. O sea que una vez que yo paso por un proceso de evaluación y tengo mi informe, esto me tiene que servir para algo. Y ahí es donde entran las orientaciones concretas por parte del evaluador. Mucha gente piensa que el informe tiene que ser largo y con palabras rebuscadas para que sea útil. Y eso realmente es contraproducente. Porque cuando es largo ya te das vueltas y vueltas y vueltas y te puedes desviar del objetivo principal. Y si tu palabra es difícil, el sujeto no va a entender. Entonces, ¿de qué sirve el informe? Entonces, el informe tiene que ser concreto y tiene que ser entendible y comprensible para el que recibe. Hay muchos profesionales, lastimosamente, que por falta de ética, porque es así realmente, le llenan de pruebas al sujeto y le tienen 10 sesiones. Por supuesto que estas 10 sesiones tienen un costo cada una. Pero ya es una falta de ética del sujeto, del psicólogo. Yo no le puedo tener 10 sesiones, 15 sesiones a un sujeto solamente para cobrarle por sesión. Esa es una falta de ética muy grande. Entonces yo le lleno de pruebas al sujeto que en gana no entiende y viene y se pasa meses en un proceso que no es necesario que lleve tanto tiempo. O sea que acá la ética profesional es fundamental. Porque el sujeto que viene a ser evaluado no sabe cuánto le tiene que llevar un proceso de orientación vocacional. No debería ser tan largo. Entonces, qué sé yo, póngale que pueden ser 3 sesiones de evaluación y una sesión de entrega de informe. Cuando estamos hablando de menores de edad, sí o sí se tiene que tener una entrevista previa con la familia. Con los menores de edad siempre hay una entrevista más, porque hay que hablar con los padres o con los tutores o con los encargados. Entonces ahí siempre hay una entrevista más. Pero con personas adultas o mayores de edad ya no hace falta tenerle 10 sesiones, por ejemplo, y aplicarle 20 pruebas para algo que nosotros sabemos bien que se puede en la mitad del tiempo. Y ahí entra mucho la ética profesional. Y cuando los psicólogos no son éticos, lastimosamente todos
somos estigmatizados. Entonces uno tiene que pensar en uno mismo, pero también tiene que pensar en el resto de los colegas, ¿verdad? Porque ahí ya empieza el estigma y eso nos afecta a todos. Entonces hay que ser justo, hay que ser ético y hay que ser responsable. Muy bien. Bueno, después de este video, seguimos con la forma de organización del informe. Todo tiene una primera parte que son los datos de la persona, ¿verdad? Ahí tiene que estar nombre, edad, sexo, nacionalidad, domicilio, ocupación, todo lo que es los datos de identificación del sujeto. Algo importante también es, por ejemplo, que el sujeto sepa qué pruebas se le van a aplicar. Entonces hay que explicar, hay que dejar por escrito cuál es el procedimiento que se va a realizar. Las entrevistas sí o sí. Tiene que haber una entrevista inicial. Si esta entrevista es para evaluar a un menor de edad, se puede partir la entrevista, digamos, una parte con los papás. Generalmente se toma toda una sesión con la familia. Y después ya las pruebas a los chicos, ¿verdad? Si es para mayores de edad, una entrevista, depende de lo que el sujeto traiga. En esa entrevista inicial ya se le puede aplicar algún test. O no, o dejamos para anamnesis, para recabar todos los datos del sujeto y en la siguiente establecer rapport, que es muy importante, esa confianza que el evaluador tiene que lograr con el sujeto. Y en la siguiente ya empezamos a aplicar los test, ¿verdad? El motivo de consulta es importante siempre poner, ¿verdad? Porque el sujeto solicita esta evaluación. Aquí también puede estar, se puede dejar por escrito cuál es la actitud del entrevistado, sobre todo cuando son menores de edad. Una descripción sintética del grupo familiar y otras personas significativas, sobre todo cuando son menores de edad, de vuelta. La problemática vital, referencia a su vida, sus conflictos actuales. Descripción de la conducta del sujeto, sobre todo si son menores de edad. Descripción de rasgos del carácter, la personalidad. Esto ya es, ya puede ser ya parte de lo que nosotros recabamos. Incluir resultados de los test, los perfiles. Los perfiles tienen que estar incluidos como anexos. Ustedes tienen su perfil del IGF, tienen su perfil del Thurston, tienen su perfil del SIP. Esos perfiles tienen que estar incluidos en el sujeto, en el informe como anexo. Y una conclusión, diagnóstico y caracterización psicológica del individuo. Se puede incluir una posibilidad pronóstica. Lo que uno puede orientar, como este es un informe general, ¿verdad? Pero como es para orientación vocacional, ahí puede ir alguna orientación específicamente sobre el tema, ¿verdad? Vamos a suponer, y a mí me sucedió eso, que viene un chico por orientación vocacional, ya tenía más de 20 años, pero aparece en la evaluación, aparecen algunos rasgos de inestabilidad emocional. Entonces el chico necesita una consulta psicológica, en este caso necesitaba una consulta psicológica porque tenía algunos conflictos que resolver antes de tomar la decisión vocacional. Había otros conflictos más emergentes, digamos, previos que él tenía que resolver. Si uno también en el transcurso del proceso de evaluación interpreta algunos datos o en la entrevista, en la conversación, se da cuenta de algunas situaciones que son llamativas y que pudieran remitir a algún trastorno más grave, entonces tiene que hacer una remisión a psiquiatría. O sea, puede ocurrir que en el proceso de evaluación y en la entrevista uno se dé cuenta
ya sea por los resultados de los test o por la conversación. Entonces ahí uno tiene que hacer lo que se llama interconsulta con otros profesionales. Interconsulta con otros, que generalmente suele ser un psicólogo clínico, un psiquiatra, un neurólogo a veces, dependiendo de lo que uno vaya observando. Entonces eso se tiene que consignar en el informe. Sugiero interconsulta psiquiátrica, sugiero interconsulta con un neurólogo, sugiero evaluación neurológica, sugiero consulta con psicología clínica. Entonces, eso tiene que constar en el informe. Conviene que ustedes se queden con un informe ustedes. Siempre conviene tener un informe para uno, ¿verdad? Para tener en un archivo. Porque el sujeto puede volver a venir en algún momento y nosotros ahí ya tenemos sus datos. En la práctica, la entrega es beneficiosa hacerla dentro de un encuentro personal o una entrevista. Durante esta entrevista forman parte de la comunicación ciertos aspectos de la evaluación que no figuran por escrito. De repente puede aparecer cosas que no pusimos por escrito, porque el informe, como les dije, tampoco tiene que ser larguísimo y eso se hace en la evaluación de manera verbal. Recordar que el informe psicológico comunica lo que se evaluó de una persona en un momento dado, Por lo tanto, es una información importante, pero temporal y enmarcada dentro de una situación, ¿sí? Este informe ya va a perder validez, pónganle, el año que viene. El año que viene ya va a perder validez. No, nos va a servir como un antecedente, ¿verdad? Pero un informe ya pierde validez. Muy bien. Si pueden comprar, o a lo mejor tienen luego, este es un librito chiquitito, muy interesante. El libro se llama Informe Psicológico de Beatriz Cattaneo. Es cortito y tiene modelos de informe para presentar en diferentes ámbitos. Hay cómo presentar informe para un juez, hay cómo presentar para una institución educativa. Súper lindo es el libro y es muy cortito, muy práctico. Así que si no lo tienen, les recomiendo que compren. Bueno, cuando hablamos específicamente de un informe de orientación vocacional ocupacional, ¿a quién va dirigido este informe? A ver si alguien me ayuda a leer el material. Te leo yo, profe. Dale, te escuchamos. En orientación educativa y vocacional, los encuadres de trabajo pueden ser de lo más variados. Y la familia como grupo de pertenencia ocupa un lugar importante en los procesos con adolescentes. La entrevista con padres suelen ser, por ello, parte de las estrategias propuestas. En tales ocasiones, el orientador abordará con ellos y como modalidad de cierre la comunicación oral y por escrito de aspectos relacionados con la problemática educativa vocacional de sus hijos. Un proceso de orientación vocacional termina con una entrevista individual en la que se transmiten los resultados y conclusiones al orientado. Claro, lo que les estaba diciendo, no se puede entregar nomás el resultado, o sea, se puede, pero no se debe, sin hacer una breve aclaración y también sin darle al sujeto la oportunidad de pedir alguna aclaración de alguna duda que tenga. Seguimos, Carlos. Acerca del informe. El psicólogo, según trabaje en instituciones o consultorios privados, podrá realizar distintos tipos de informes. Desde un punto de vista ético, debe guardarse la privacidad y confidencialidad de la información obtenida de los menores y de su familia. Puede suceder que el informe lo entreguemos directamente a quien lo solicitó o lo entreguemos a mano de los padres. Es operativo leer el informe en conjunto con los padres y los evaluados. A partir de allí, el psicólogo puede comentar los alcances del mismo y contestar todas las dudas que presenten. Claro, uno lee el informe. Un informe de orientación vocacional no reviste gran
gran complejidad, ¿verdad? Salvo que aparezca alguna situación que a nosotros nos llame la atención. Puede aparecer en un gráfico, pueden, sobre todo en los test proyectivos, pueden aparecer cosas llamativas, sobre todo en los test proyectivos. Entonces, pero normalmente no, ¿verdad? Normalmente no reviste mucha complejidad el resultado, ¿verdad? Suelen ser simplemente, son características de la persona y sus intereses, ¿verdad? A ver, el informe en orientación vocacional. Y a continuación les presento algunos modelos de informe, ¿verdad? Acá está el informe psicológico 1, aquí están los datos generales, el motivo de consulta. Esto ustedes, para el sujeto que van a evaluar, ustedes tienen que presentarme este informe. Ustedes van a elegir el informe que más les parezca apropiado, les guste y van a entregar. Ustedes hacen un estudio de un caso. Las observaciones conductuales, las técnicas y pruebas aplicadas. Por ejemplo, en este esquema, ¿verdad? ¿Cuántas entrevistas pueden haber acá? Máximo 4. Máximo 4 para esto. Una entrevista con el cliente, entrevista con la familia, si es menor de edad. Acá le aplicó el test de Raven, un inventario de personalidad EINSEC, el examen de determinación de aptitud vocacional, es un test de aptitudes, y un test proyectivo que es el árbol genealógico vocacional. Este es uno que yo no les presenté, pero es simplemente hacer un árbol genealógico, pero con las profesiones de la familia. Bueno, después los resultados de interpretación de la evaluación psicométrica, el aspecto evaluado, en este caso inteligencia, la prueba fue el test de Raven, el puntaje obtenido fue CI 95 y 120, superior al término medio. Después se evaluó la personalidad, se pone otra vez qué prueba se tomó. Aquí están los resultados de la evaluación, por ejemplo, dice disimulo social, no mostrando objetividad en la evaluación de sus propias características, tendencia estable emocional, tendencia a la introversión, de temperamento flemático. O sea, esto es un informe X. Después explica un poco qué es temperamento flemático para que entienda el sujeto de qué se trata. Procesos neurodinámicos fuertes, equilibrados y lentos. Son personas pacíficas, cuidadosas, tercas, pasivas, controladas, calmadas, que buscan de un modo de vida ordenado, un poco pesimista, otorgan gran valor a la ética, una alta tasa de introversión que puede determinar cierta pereza y desapego del ambiente. Bueno, esto sería la característica de un temperamento flemático, que acá la persona agrega a su informe. Después tenemos los intereses vocacionales y la prueba aplicada se llama determinación de aptitud vocacional. Es un cuestionario. Acá sale abajito las profesiones que saltaron como interesantes para el sujeto y otros intereses que también aparecieron. Aquí, por ejemplo, los resultados de las pruebas proyectivas suelen aparecer acá entre otros intereses. Por ejemplo, el chico que les dije el que quería tener un restaurante de comida y ser él el que cocinaba, por ejemplo, aparece así como otros intereses, ¿verdad? Como algo que a él le interesa mucho, tener su propio negocio y cocinar. Bueno, y acá hay un resumen de todo. Resumen de todo, cuenta, por ejemplo, dice MS, de 17 años, aparenta su edad cronológica, la entrevista se desarrolló con tranquilidad, manifestando interés y motivación, presenta una personalidad con tendencia emocional a la estabilidad, a la introversión, presentando un temperamento flemático. En cuanto a su perfil preferencial vocacional, indica verdadero interés en actividades mecánicas persuasivas, pudiendo desempeñarse como ingeniero industrial y personal de ventas. Sus elecciones las ha realizado de manera libre, si bien la opinión de sus padres es un factor importante. Esto pudo haber salido en la entrevista, por ejemplo.
A la hora de tomar decisiones, en todo momento manifiesta sentirse apoyado por los mismos. Esto puede salir en una entrevista, cuando vos te entrevistas con el sujeto y le preguntas un poco. Generalmente yo siempre pregunto la profesión de los padres, a qué se dedican, los hermanos, etcétera. Bueno, este es un modelo, es el informe psicológico 1. Después está el informe psicológico 2. Fíjense cómo tiene los mismos datos. Ay, Dios mío, ¿para qué pico le puse tantos signos de interrogación acá? Tantos puntitos. Acá sí. Esto, importantísimo que no está acá, pero que tiene que ponerse, la identificación del que evalúa. Su nombre, su registro profesional, todo eso tiene que estar. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Entonces uno tiene que firmar. Todos los informes tienen que ser firmados con aclaración de firma, con registro, el número de registro profesional. Cuando se hace en una institución o si se hace a través de algún centro, lo que sea, en hoja membretada siempre queda más lindo, más estético, más serio. Bueno, y aquí tenemos otro modelo, el informe psicológico 2. Después ustedes van a leer un poquito. Fíjense que utiliza algunas pruebas parecidas al otro, pero otras diferentes. Acá, por ejemplo, utilizó este test de aptitudes diferenciales DAT. Este lleva mucho tiempo, por ejemplo, les cuento. Este test, el DAT no se puede tomar prácticamente en forma masiva, porque cada aptitud tiene un cuadernillo para cada aptitud que se mide. Este lleva mucho tiempo y no es tan recomendable para aplicaciones masivas, pero sí para consultorios se puede. Otro test de intereses. Acá le incluyó un test de estilos de aprendizaje. Puede ser, se puede meter hábitos de estudio, FODA, proyecto de vida, autobiografía. Bueno, estos ya son más proyectivos. Muy bien. Bueno, y aquí está lo que obtuvieron en cada uno de los test. No vamos a quedarnos mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y después tenemos, bueno, esos son dos modelos de presentación de informe, ¿sí? Cualquiera de los dos ustedes pueden elegir. Acá la firma del sujeto. Y después tenemos una propuesta de planificación de programa de orientación vocacional en instituciones educativas. Esto es lo que yo hago en el colegio, ¿verdad? Es lo que yo también les pido a los alumnos de orientación vocacional cuando no están en pandemia, ¿verdad? Entonces, se puede hacer en 3 sesiones o 4, yo agregaría acá incluso 4 sesiones, porque si te da el tiempo, genial, 4 sesiones. Si tenés el tiempo limitado, tenés que tratar de que te entre en 3 sesiones. Bueno, aquí planificamos el trabajo. Primero, motivación sí o sí, porque es en un grupo tenés varios tipos de personas. Hay gente que va a estar muy motivada, hay gente que no le interesa lo que vos vas a hacer. Con los chicos yo siempre digo que es totalmente voluntario. El que no quiere hacer, no hace, porque yo no quiero trabajar de balde y tampoco no le quiero quitar su tiempo a ellos. Entonces, normalmente todos pasan por el proceso. Pero hay que aclararles, ¿verdad? Que podemos utilizar charlas, videos, presentaciones, etc. La motivación debe ser breve. Yo suelo utilizar 1 hora cátedra en la motivación. Y se incluye lo que vamos a hacer, contarle a los chicos lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y qué se necesita de parte de ellos. Esas 3 cosas. ¿Qué vamos a hacer? Se le cuenta bien en este proceso de motivación.
para qué sirve esto y qué ellos tienen que poner de su parte, que básicamente es trabajar solos y hacer el mejor esfuerzo que puedan. Después tenemos la aplicación del inventario de rasgos temperamentales. Esto llevaría 8 horas cátedra, por ejemplo. 40 minutos más o menos entre que se le explica y... Después tenemos el test de aptitudes, en este caso el IGF, lleva 60 minutos entre que hacemos los ejercicios de ensayo y el test mismo lleva 1 hora fácil. La aplicación de los test de intereses, esto 40 minutos más o menos entre que uno le explica y... La aplicación de la técnica visión de futuro, bueno, creo que podría ser más tiempo porque hay que hacer toda la previa. 20 minutos dura desde que se empieza a hacer la prueba, pero hay que incluir también acá todo lo previo. ¿Se acuerdan lo que hablaba en el material de generar un ambiente como para que el sujeto pueda imaginarse? Y después tenemos el análisis de los resultados, la elaboración del informe o perfil vocacional, que para cada uno es distinto, y la devolución y explicación, que lleva 40 minutos. Primero se les entrega a cada uno sus resultados y después se explica uno a uno de qué se trata. Y con esto terminamos lo que sería un proceso de orientación vocacional en una institución educativa. Voy a dejar de compartir este material, ustedes ya lo tienen. Ok. Buenos Aires. Muy bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos recién? Profe, eso último nosotros no estaríamos realizando, ¿verdad?, para el trabajo práctico. ¿Cómo, perdón? Lo último que No escuché, mostraste, Carlos, no escuché bien. que si lo último que mostraste de la parte de algo educativo, creo que sí No escuché decía bien. tu Word, eso nosotros no estaríamos tocando Sí, a la hora de no. evaluarle a la persona para el trabajo práctico que te vamos a entregar. No porque no se puede. Generalmente eso yo pido en grupos, qué sé yo, forman un grupo de 3 y se van a evaluar un colegio. Ok, Pero no se puede ahora, dale, profe. por la limitación de la pandemia. Siempre es interesante pasar por la práctica, pero en este nuestro contexto que vivimos no se puede. Entonces, ustedes van a elegir un sujeto, como un estudio de caso va a ser, y a ese sujeto le van a realizar el proceso de orientación vocacional con él. Por eso es importante que procuren elegir a alguien a quien le vaya a servir este proceso. Alguien que esté justamente en ese proceso, en ese momento de toma de decisión vocacional. Todos los test aprendidos tenemos que hacerle, ¿verdad? Claro, con los test que ustedes aprendieron. Todos. Con los test que ustedes aprendieron. Básicamente son 4. Thurston, el conflictivo, ¿verdad? El IGF, el SIP y visión de futuro. Son 4. Esos 4 test ustedes tienen que aplicarle, tienen que corregir, tienen que hacer los perfiles, tienen que elaborar el informe siguiendo estos modelos. Hay Yo los otros... 4, profe, yo Sí, los 4 le apliqué a mi hija. ¿cuántos años tienen? Mi hija tiene 16, va a cumplir 17. Espectacular. Pero vos hiciste el tuyo también, ¿verdad, Cintia? Sí, sí, es el mío. Claro, Pero, genial. pero Ese, ella por lo era mi ejemplo, el experimento. de tu nena, por ejemplo, cuando venís a, bueno, pero te conviene primero mirar la corrección que yo voy a hacer sobre los test que enviaste. Genial, esa edad está súper bien, Mm. súper bien. ¿Te tengo que llevar otra vez algo, profe? No, yo le voy a devolver y para el día del examen yo ya tengo que tener sus test, los que le aplican al sujeto, porque el examen va a tener una parte teórica que es la que vamos a rendir
Y la otra parte, el 50% del examen es lo práctico, el estudio de caso que ustedes van a traer. Ujú. Eso que vos le tomaste a tu hija, bueno, vas a preparar los perfiles, el informe y me vas a traer. Eh, Estoy con pacientes positivos, profe. Y desde hoy perdí el gusto y el olfato. Ay, Dios mío. Pero ya te vas a curar para esa fecha. Ah, ¿cuándo es? Y el No, no 16 de tengo mal, julio. perdí nomás, no, yo no estoy mal. Ya te vas a curar para esa fecha, el 16 de julio. Ah, Y no, si no ya, me de puedes lujo ya estoy. enviar por alguien, ¿verdad? Me pueden Sí, de enviar. hecho yo te envié el mío por mi hermano, yo no te llevé a vos. Excelente. Sí. Ok. Perdiste el gusto, Cintia. Sí, hoy, desde hoy. Y capaz que estés con COVID entonces. Y tres en mi casa están con positivo. Tenés que considerarte positiva nomás también ya. No, y de al pedo me voy a hacer porque es la primera vez que no siento nada, no huelo nada. No, tenés, Cintia, tenés que aislarte nomás ya. No, estamos Aislate aislados los, y entre consulta. papá, mamá, mi hija y yo estamos aislados nosotros. ¿Y quién les está controlando? No, la que la agarró justamente mal fue mamá. Mamá sí está con Mm, oxígeno acá, pero ya digamos que ya está pasando lo peor. Ella sí la agarró mal, mm, la agarró con mm, mucho dolor de espalda, dolor de cabeza, no mm, aguantó mucho. Y vino el doctor Villa hasta acá, porque ella mm, tiene la mentalidad de que si se va al hospital no va a volver. el doctor Villa está. Sí, Ay, ustedes son de Sajonia. sí. Y mi papá tuvo Mm. tos, pero hasta ahí llegó. Según dijo el doctor, a él sí ya le hizo efecto la vacuna. Por eso Porque más leve, ¿verdad? sí, súper leve le dio a él. Y mi hija perdió la semana pasada el gusto y el olfato. Y probablemente ella ahí nomás ya se quede. O sea, ese va a ser su único síntoma. Y sí, dicen que es Y el más tiene leve. Cuando 16 perdés, y no. Dicen que es el más leve. leve nomás le da a los jovencitos. Así es, profe. Pero todo bien. Acá en mi casa, el único que tuvo COVID fue mi hijito que tiene 6 años, porque se contagió de su primita. Y a él le dio ronchas en todo el cuerpo. Creo que una vez yo no di clase con usted, no me acuerdo si fue cuando él estaba enfermo. Ronchas en todo el cuerpo y febrícula, ese fue el síntoma. Y en los niños suele dar así. Así que si por ahí tu hija le salen unas ronchas, es por el COVID. Ah, y tengo mi hijo, pero mi hijo no tiene ningún síntoma. Ah, No sé si ha de ser asintomático él, pero nada, nada lo hago él. no está bien. Hay que atender. A los niños le dan leve, por Y suerte, te gracias a cuento que Dios. acá se cuidaban, pero el colmo, ellos no salen, profe, no salen en ningún lado. Y ya ves, igual se enfermaron. Igual en troche. Y Sí, que pronta recuperación para ellos. gracias, profe. Bueno, entonces así estamos, señores y señoras. El examen es el 16 de julio, van a ser la unidad 2 y la unidad 3, es lo que tienen que estudiar. La unidad 3 es todo práctico, ¿verdad? Es saber qué es un test de interés, qué es un test de aptitudes, qué tienen que incluir un informe. eh, es muy práctico, ¿verdad? Cómo tienen que realizar un proceso de orientación vocacional en una institución educativa. Muy práctico. La unidad 2 tiene un poco más de contenido que hay que memorizar. Y el 50% es el proceso que ustedes le van a hacer a un sujeto que vamos a considerar un estudio de caso. Entonces, cuando yo termine de corregir sus tests, ya les voy a llamar para que vengan a buscar. Y ahí les voy a hacer todas las aclaraciones que considero que necesitan para su próximo sujeto, ¿verdad? Yo les dije que probablemente en el segundo parcial, todos los que entregaron los test van a tener total de puntos en el segundo parcial, porque yo les dije lo único que voy a considerar es que me hayan entregado y que hayan hecho el trabajo, porque puede ser que se hayan equivocado. Pero bueno, justamente la idea es identificar dónde se equivocaron, pero por la sola presentación ya van a tener los puntos. Para el examen final sí voy a considerar que estén bien hechos los trabajos, los test.
Bueno, estamos casi sobre nuestra hora. El próximo viernes yo voy a estar un ratito conectada, una horita de 7 a 8, tipo una salita de consulta. Entonces, el que quiere o la que quiera entrar, puede entrar nomás, me dice profe y yo me conecto. Es para consultas, para alguna cosa que ustedes necesiten conversar conmigo sobre sus test. Ideal sería que ya tengan sus test, entonces ya me consultan directamente sobre sus test. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Genial. Todo bien. Entonces, bueno, el viernes que viene yo estoy para consultas una horita y nos encontramos, sí, el 16 de julio para nuestro examen final. Para esa fecha ya tengo que tener sus trabajos de aplicación, digamos, con el sujeto que van a evaluar. Dale, profe. Perfecto. Con la misma técnica que utilizamos para este segundo parcial. Ok, profe. Bueno, suerte, que se recuperen los Buenas noches. entrenamientos. Chao, Y profe. Chao, chao. cuídense porque vamos a tener una semana muy fría, así que Sí. a prepararse. Así Dale, mismo. profe. Dale, Dale, profe. profe, Señora, escucha un poco lo que me dijeron acá. Es un poco. Que mi cumpleaños va a ser el 16 de julio, va a ser mi cumpleaños. Y voy a hacer un examen súper cortito para que tu mami termine rápido. ¿Te parece? bueno, Voy a hacer rapidísimo, va a terminar tu mami el examen. acá me está diciendo eso. No, profe. Nos Chao, chao. vemos.